¿Sabía que él es su esposo? Eso. Bueno, muy bien. Puso rojo el hermano Neider. Tranquilo, hermano Neider. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, el libro de el Evangelio de nuestro hermano Juan, el capítulo 6 del verso 60 al verso 63. Juan capítulo 6. Gloria a Dios. Juan capítulo 6 del verso 60 hasta el verso 63. Amén. Vamos a hablar hoy sobre el espíritu. Es una pregunta. ¿El espíritu o la letra? ¿El espíritu o la letra? Hablando así como acerca de qué es más importante, el espíritu o la palabra o la letra. Dice la palabra del Señor, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la, perdón, oiga, pero tiene mucho afán, mamita? Con calmita. Vamos a leerlo otra vez, me hizo perder. Ay, Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Ahora sí, eso. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y entonces aquí entramos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Démosle un gloria a Dios. Bueno, póngame el cronómetro, me hace el favor. Bueno, estamos tratando de enseñarle a los servidores también que aprendan a terminar, porque empiezan y no quieren terminar. Y bueno, la idea es no ser tampoco engorrosos y tenerlos a ustedes aquí predicando 2 horas. No es justo tampoco. El espíritu o la palabra, el espíritu o la letra. Y hay una expresión aquí, la gente estaba muy mal porque Jesús les había hablado muy duro. Recuerden que hay una antesala a esto y es la situación que se presentó con Jesús cuando multiplicó los panes y los peces. ¿Qué vio la gente en Jesús cuando multiplicó los panes y los peces? Además de haber visto un milagro, vio en Jesús la solución de calmar el hambre, ¿verdad? Y de darle solución a un problema económico. La gente no miró mucho el milagro, la gente miró el que habían suplido Jesús la necesidad. Jesús, después de haber multiplicado todo esto, se fue y se les perdió. Y ellos estaban buscando a Jesús les diera de comer. Hasta que Jesús no pudo esconderse más y lo encontraron. Y le dijeron, maestro, ¿dónde estabas? Queríamos hacerte rey para que nos siguieras dando, para que tú seas el que gobierne sobre nosotros. Y entonces Jesús les dice unas palabras muy fuertes y les dice, claro, ustedes me buscan por esta, pero no me buscan por lo más importante, por mi palabra, por mí. Y comenzó Jesús a reprenderles y a hablarles fuerte y se ofendieron. Y cuando se ofendieron, pues cada uno se fue para su casa. Este salió chiviado. Este no, definitivamente este no. Puro cuento. Solamente una sola vez y no más. Este hombre ya, no vale la pena. Y se fueron. Y entonces ahí comienza esa expresión. Al oírlas,
sea, las palabras fuertes de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Muy fuerte, muy complicada la palabra. Y entonces viene la parte del verso 61 donde dice, verso 61 donde dice, verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto nos ofende? ¿Cómo así? Entonces se delicaron, dice Jesús. Entonces se delicaron, se fueron, cada uno se fueron. Y entonces aparece una expresión que es donde vamos a caer aquí en el verso 63, donde dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo a ustedes no son cualquier clase de palabras. Son espíritu y son vida. Eso quiere decir que la palabra del Señor no es cualquier palabra. Es espíritu y es vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí encontré algunos dichos. Hablemos un poquito acerca de lo que es la palabra. Algunos dicen que la palabra es el vehículo del pensamiento. Bonitas estas expresiones. Porque se expresa una idea a través de la palabra hablada. O sea que la palabra es el vehículo del pensamiento. Yo expreso mi pensamiento a través de la palabra. Otra persona en un momento dado dijo que la palabra por sí sola es muerta y es muda. Y que solamente se necesita saber de quién es para que tenga importancia. Entonces apareció otra frase aquí que traje a colación que dice que las palabras tienen peso, depende de quien las diga. Mire todas estas expresiones que he traído. Y sí es verdad, las palabras tienen peso, depende de quien las diga. Muchos de nosotros obedecemos y acatamos la palabra o lo que nos dicen dependiendo de la persona que lo dice, ¿verdad? Si es el pastor, uno dice, bueno, mira al pastor y ve su testimonio y dice, sí, está bien. Fíjese que hay algo que tiene la iglesia y es que el pastor aquí puede de alguna manera por la palabra exhortar y por qué no regañar, y los hermanos pueden que salgan un poquito enojaditos, pero dicen, bueno, pero al fin y al cabo es el pastor. Entonces la palabra tiene peso, depende de quien las diga. Pero si se para un hermano aquí que no es el pastor, que es un diácono, que es una hermana Dorca, un joven, y regaña, usted sale enojado y dice, bueno, ¿y este qué le pasó? Ahora de qué se las pica, de qué se las cree. ¿Este qué? Este se puso a regañar, no respeta. Porque las palabras tienen validez, ¿verdad? Tienen peso, depende de quien las diga. Hay otra expresión también que dice que las palabras tienen el poder de crear o de destruir. Entonces, por medio de las palabras, podemos nosotros ayudar a una persona, ¿verdad? Sacarla de la situación, sacarla del problema que tiene por medio de la palabra. Pero también esa palabra puede destruir. Y entonces usted le habla a una persona y le dicen cosas que no son y lo puede destruir. Bueno, los psicólogos le dicen a uno que nuestras palabras deben ser asertivas, ¿verdad? Y que de pronto no está bien que uno le diga a los hijos, que usted es un bueno para nada, usted es un inútil, porque la palabra lo va a destruir, ¿verdad? Entonces fíjense que de alguna manera las palabras tienen el sentido, tienen el poder para crear, para destruir. Las palabras tienen peso, depende de quien las diga. La palabra es el vehículo del pensamiento. Algunas personas también dicen que las palabras se las lleva el viento.
pero hay otras que dicen que no, que las palabras no se las lleva el viento, sino que dejan huellas. La Biblia dice acerca de la palabra y dice en Isaías, si no estoy mal, dice que esta palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que Él quiere. Oiga, o sea que las palabras no se las lleva el viento de alguna manera. Por lo menos las palabras del Señor no vuelven vacías. Qué bueno saber uno a dónde llegan todas las palabras que uno de alguna manera por medio del Señor, por medio de la Biblia habla y que no llegan vacías o no se quedan por ahí en el aire, sino que hace el efecto del cual Dios quiere que se haga. Sin embargo, el ser humano es conocido no tanto por lo que dice, sino por lo que manifiesta su espíritu. Porque a veces hablamos mucho y hay personas que hablan mucho, pero hacen poco. Yo les decía una expresión, no sé si fue el domingo, y les dije, uno es esclavo de lo que habla y amo de lo que calla. Por eso como que hay que hablar poco y actuar más. Gloria al Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 3, el verso 6, dice, acerca de la letra que mata. Segunda de Corintios capítulo 3, el verso 6. Hay una expresión muy bonita allí que dice, vamos a buscarla acá. ¿Ya? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, como dice ahí, no de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y aquí es donde vamos a empezar a comparar el espíritu o la letra, el espíritu o las palabras. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Vea, hermano, los antiguos conocieron la letra, conocieron la ley, pero no conocieron al autor de la ley. Los antiguos conocieron las consecuencias de la ley. Conocieron que los malos actos por medio de la ley se pagaban con sangre y con muerte. Y quizás se metieron en la cabeza a un Dios de justicia, a un Dios fuerte, a un Dios que mataba, a un Dios que no perdonaba a nadie, sino que lo iba carbonizando. Pero se dieron cuenta de que o le dieron más importancia a la ley que al autor de la ley. Pero cuando eso cambió y llegó la iglesia y Jesús llegó y nos reveló su palabra, entonces ya nosotros no conocimos la ley, sino que conocimos la gracia. Y conocimos y empezamos a conocer y a convivir y a tener un estilo de vida conforme a como el Señor nos ha enseñado por medio de su palabra. Entonces la iglesia comenzó a conocer no a un Dios justiciero, ni a un Dios que mataba y que carbonizaba por algún pecado que hacía en el Antiguo Testamento, sino que empezamos a conocer a un Dios de amor y de misericordia. Ustedes se imaginan, hermanos, donde el Señor nos hubiese sido como en el Antiguo Testamento, ¿cuántos ya nos hubiéramos muerto? ¿Ah? ¿Quiénes estaríamos o quiénes estarían aquí? Yo creo que nadie, ¿verdad? Hubiese otra nueva generación, porque el Señor nos perdonaba. Había algo que me llamaba la atención del Antiguo Testamento del lugar santísimo, y es que la gente no peleaba por entrar al lugar santísimo, porque el que entrara al lugar santísimo que no fuera el indicado por Dios, Dios lo mataba. Y Dios prefería matarlo a que esa persona entrara ahí. Tremendo, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque en este tiempo las cosas son diferentes. Ahora sí podemos entrar al lugar santísimo.
Y no importa la situación que tengamos, Dios nos limpia de todo pecado. Dios nos ayuda, Dios nos bendice, Dios nos perdona. La Biblia dice, Dios pasa por alto estos tiempos de ignorancia y ahora manda a todos en todo lugar a que se arrepientan. Gloria a Dios. Algo que me llama la atención poderosamente precisamente de este mensaje es que la palabra que nosotros recibimos no es cualquier palabra, sino que esta palabra es espíritu. ¿Y qué es el espíritu? ¿O quién es el espíritu? Pues Dios. La Biblia dice, Dios es espíritu. Juan 4:24. Y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. O sea que esta palabra que sale de la boca de Dios, que sale del mensaje que Dios usa al predicador, no es cualquier palabra. Es una palabra que lleva sazonada algo muy rico para nosotros, pero que lleva un ingrediente importante, se llama el Espíritu Santo. Hermano, por eso es que uno de predicador, yo digo que eso es muy delicado, porque no es la palabra mía. Esta palabra tiene que ir sazonada con la palabra de Dios, debe ir con la base bíblica, debe ir con algo grande y es el Espíritu Santo quien es el que habla. Por eso cuando esta palabra sale de aquí para perfeccionar a los santos, no sale porque es que yo me la sé o porque es que yo soy un teólogo. No, eso le tiene a Dios sin cuidado. Pero hay algo importante aquí y es que cuando esta palabra de Dios entra a su vida es porque lleva el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que toca tu corazón y cambia tu vida. Si esta palabra no llega con el Espíritu Santo o no es el Espíritu Santo, esta palabra se queda ahí en el techo y no hace nada. Y sabe que es igual que en el Antiguo Testamento, porque el que predica la palabra también tendrá que vestirse de santidad. Y así como el sacerdote entraba hasta con los calzoncillos blancos representando santidad, creo que el predicador también tiene que estar en santidad. Porque esta palabra no es de él. Esta palabra, así se repita muchas veces, siempre llevará un ingrediente para una persona. Un ingrediente de edificación. Un ingrediente de transformación. ¿Sí o no? Y gracias a Dios porque esta palabra ha hecho efectos en muchos de nosotros. Esta palabra ha tocado lo más profundo de nuestro corazón y nos ha cambiado. ¿A cuántos el Señor los ha cambiado? Gloria a Dios. Hay no sé si usted tiene ya la fotico ahí. Hay un señor en Australia que salió estos días por las noticias, ahí está. El hombre dice que es Jesús. Otro Jesús encarnado salió. Y el hombre dice que tuvo primero una esposa, se separó de ella, ahora tiene otra, que es esa que ustedes ven ahí. Y el hombre dice que es Jesús, que él se acuesta a dormir y tiene sueños donde él está encarnado en Jesús y haciendo cosas y se para y dice, no, verdaderamente yo soy Jesús. Y se lo creyó. Y entonces ahora tiene un movimiento donde él es Jesús y la señora que ustedes ven ahí dice que ella es María Magdalena. Entonces ahí está Jesús y María Magdalena en este siglo. Y nacieron en Australia y son australianos. Hasta ahí uno dice, bueno, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera de sí mismo, ¿verdad? Cada loco con su tema y es respetable y si quiere ser Jesús, pues que sea Jesús. Y si quiere montar su propio chuzo, pues móntelo y
Y yo creo que nosotros no tenemos problema con eso, ni tampoco queremos criticar a nadie porque cada uno es libre de hacer lo que quiere. Si no lo molestan las autoridades eclesiásticas, pues mucho menos nosotros. Y cuando yo leía esto, me dije lo mismo y dije, pues, hombre, al fin y al cabo, si él lo quiere hacer, pues que lo haga. Pero sabe que cuando me puse a mirar y a seguir leyendo, porque me causó curioso, el hombre tiene 20,000 seguidores. ¿Cómo la ve? 20,000 seguidores. Y entonces por esos 20,000 seguidores, pues ha recibido por sus detractores, han recibido amenazas y críticas y una cantidad de cosas. Entonces ahí es donde yo caigo en cuenta y digo, bueno, que el hombre quiera ser Jesús y quiera profesar lo que quiera, pues bueno, está bien, no hay problema. Pero ¿y los 20,000? Entonces uno dice, ¿quién es más loco? ¿El que se cree Jesús o la gente que cree que Él es Jesús? Interesante el artículo, por ahí lo tengo, se lo voy a compartir en el grupo, porque habla muchas cosas que ahorita no lo quiero mencionar porque el tiempo se me acabó. Pero uno dice, ¿qué pasa ahí? Vea, hermano, por eso es que es importante escuchar palabra de sana doctrina. Por eso es que usted no puede comer cuento. Por eso es que hay que leer la palabra, por eso es que hay que escudriñarla. Por eso es que hay que venir a la iglesia. Por eso es que cuando se está predicando la palabra, usted debe tener la Biblia abierta. Vamos a ver si es verdad. Vamos a mirar aquí, hermano, y esto cómo es. Porque es que la idea aquí no es decirle a todos que digan sí, todos sí, sí, sí. No, no, esa no es la idea. La idea aquí es que todos tengamos el mismo sentir de lo que dice la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo nos redarguya todos los días. Que podamos entender que estamos en la verdad, pero no porque es la verdad que yo quiero, sino que es la verdad que dice la palabra del Señor. Que lo que se diga aquí no sea porque el pastor negro se lo inventó. El día que yo me invente una palabra de esta, dígame desde allá, hermano, esos son palabrerías suyas. Porque yo no puedo venir a hablar cosas aquí que no estén fundamentadas en la Biblia. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y por eso es que estamos aquí. Porque esa palabra cae de refrigerio todos los días en nuestra vida. Y esa palabra nos renueva. Y esa palabra nos sana. Y esa palabra nos reconforta. Esa palabra cae como ese refrigerio sabroso para nuestra vida. Esa palabra nos da vida todos los días. Esta palabra nos enseña a vivir, nos enseña a amar, nos enseña a seguir adelante. Esta palabra preciosa no es del pastor ni del consistorio de ancianos. Esta palabra es una palabra de Dios que la hemos experimentado en nuestra vida porque nuestra vida efectivamente cambió. Aleluya. ¿Cuánto le cambió la vida cuando se encontraron con el Señor? Hermano, yo en mi juventud fui rebelde, no crean. Y yo iba a la iglesia, pero a mí no me convencía mucho eso. Pero un día entró la palabra del Señor a mi vida. Qué rico. Ese día a los 14 años decidí entregarle mi vida al Señor. Y aquí voy. Le he dado toda la vida al Señor prácticamente. Le he dado toda mi juventud al Señor prácticamente. Y gracias a Dios porque he visto milagros en la iglesia. He visto gente, vea, yo he visto en mis 16 años de ministerio, he visto parejas y matrimonios destrozados, destruidos, pero que han venido a los pies del Señor y Dios los ha restaurado. He visto a muchos de ustedes llegar mirando para los lados, un poco como desorientados, pero Dios ha tocado sus vidas. He visto muchachos mal, muchachos que no querían saber nada del evangelio, pero de un momento a otro la palabra tocó sus vidas y aquí los veo en la presencia del Señor.
Porque esto no es movimiento del pastor, esto no es movimiento de un grupo de gente que quiso volverse evangélica. El día que yo sepa que este es un movimiento de gente que quiere ser evangélica, yo soy el primero que me voy de aquí. Porque lo que debe mover esta iglesia no es la palabra del pastor, ni las pantallas de decón, ni las canciones de música, ni siquiera el piano grande ese. Lo que tiene que mover esta iglesia es la palabra de Dios, la palabra que conforta, la palabra que todos los días toca mi vida y me hace nueva criatura y hace que mi vida sea diferente. Mateo capítulo 11, 25, hay una expresión muy linda de mi Jesús. Vamos a mirarla y vamos a terminar con esto. Mateo capítulo 11, el verso 25. Once 25 dice la palabra del Señor Jesús. Dice, en aquel tiempo hablando Jesús dijo, te alabo, Padre mío, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y la has revelado ¿a quién? A los niños. Y hay una expresión en la versión Dios habla hoy que dice, y la has revelado a los sencillos. Mire, qué bonito. Esta palabra es la más sencilla. Tanto que la Biblia dice que el que ande por este camino, por torpe, por iletrado, por un poco malo de la cabeza, por no tener muchas habilidades, dice, pero por torpe que sea, no se va a extraviar del camino, no va a salir del camino. ¿Por qué? Porque este evangelio, esta palabra es sencilla. Esta palabra no es una palabra de gente, ustedes no se han dado cuenta. En este tiempo hay mucha gente que son muy oradores, ¿no? ¿Cómo es que se llaman? Se me olvida la expresión. Muchos líderes que, ¿cómo? Motivadores, pero tienen otra expresión. Bueno, por ahí va. Y uno se da cuenta y son gente que habla muy bonito, muy bonito. Hay un hombre, Yokoi Kenji, ese hombre habla muy lindo, tiene unas expresiones elegantes. Personalmente, a veces me pongo a escucharlo y es muy coherente, muy bien, muy bien. Y hay otros también muy buenos y son gente motivadores que en esas entidades que las personas entran a adquirir un producto y les hablan los motivadores y eso, mejor dicho, le llenan la cabeza y dicen usted es pobre porque quiere y le hacen pintar un barco y le hacen los sueños de su vida y le hacen pintar una casa, un penthouse y dice proyéctese. Y usted sale de allá, mejor dicho, Dios mío, yo estaba era perdiendo el tiempo. ¿No se han dado cuenta? Pero es que esta palabra que el Señor nos da es una palabra sencilla. No es una palabra donde usted está pensando en buscar comprarse un yate o comprar una casa quinta. No, esta palabra es tan sencillita que ni siquiera le dice ahorre para que tenga una casa. Tampoco le dice a usted, tranquilo, declara lo que ese carro que vistes allá en Mazda es tuyo. Tampoco. Ni tampoco dice, tranquilo, que vas a tener plata que vas a necesitar de 2 o 3 bancos porque uno solo no va a poder tener el dinero que tú tengas. No, esta palabra es tan sencillita que lo único que nos dice es, el que ande por este camino, por torpe que sea, no se apartará. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, que esta palabra es tan sencillita que nos hace sencillos, nos hace humildes, nos hace dependientes de Él. Y lo que Él nos da, sabemos que Él es el que nos da.
y lo que tenemos y lo que hacemos, y que si nos da, si tenemos casas, si tenemos carros, si tenemos lo que sea, sabemos que Él nos lo da y dependemos de Él. Esta palabra es tan linda que no es una palabra de cualquiera, no es una palabra que sale de un motivador, es una palabra que sale de la boca de Dios. ¿Para qué? Para volver sencillo y humilde a la iglesia del Señor. Hermano, Dios es bueno con nosotros. Dios es bueno con nosotros. Todo lo que tenemos es porque el Señor nos lo ha dado. Aquí no podemos andar de petulantes. Aquí todo lo que tú has tenido es porque Dios te lo ha dado. Y todo lo que Dios te ha permitido en la palabra entender y aprender, gracias a Dios, porque es el Espíritu Santo el que todos los días se mete en tu vida para perfeccionarte, ¿verdad? Para instruirte, para corregirte, para decirte que tú no estás solo, que tú tienes al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Por qué no se pone en pie? Tengan la amabilidad. Esta palabra no puede quedar en manos de falsos maestros. Esta palabra tiene que quedar en manos de Dios. Y tiene que quedar en el corazón de la iglesia del Señor. ¿Cuántos sienten que Dios de verdad ha transformado sus vidas? ¿Cuántos han sentido que este año, a pesar de la pandemia, Dios les ha hablado? Dios les ha bendecido. Que la palabra no ha faltado en tu casa como tu comida. No ha faltado. Que la palabra te ha tocado. Que la palabra te ha edificado. Que la palabra nos ha vuelto sabios. Y que ha caído en los mejores momentos de tomar decisiones a nuestra vida. Hermano, lo mejor que nos ha podido pasar en la vida es estar en las manos del Señor. No te salgas de ahí, porque con Cristo lo tenemos todo. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias. Gracias por esta palabra que día a día recibo. Gracias por esta palabra que tú me confortas, por la que llega el martes, por la que llega el jueves, por la que llega el sábado, por la palabra que me das el domingo. Gracias, Señor, porque esa palabra es espíritu y es vida, porque no es cualquier palabra, porque es tu palabra que entra a mi corazón. Gracias, Señor Jesús. Tu palabra escondí. Esa palabra es espíritu. Guarda en mi corazón. ¿Para qué? Para yo no pecar contra ti, mi Señor. Tu palabra escondí. Mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí. Aleluya. Para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida en ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Jesús. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Aleluya. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí. Hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Aleluya, aleluya. Señor, gracias por tu palabra, porque nunca falta a mi corazón. Gracias, Señor, porque me puedo someter a tu palabra y bajo tu voluntad. Tu voluntad es
buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Démosle una alabanza al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Antes de que se vayan, recuerden que ahí está la ofrenda.